Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Arturo Lozano, especialista en oncología y en radioterapia oncológica. Ante todo, quiero agradecer al grupo de CT Scanner y en particular al doctor José Luis Creales, con quien hemos tenido una relación de trabajo desde hace muchísimos años, y no solo con él, sino con todas las personas que están involucradas directamente al estudio del PET. Y quiero aprovechar y no solamente agradecer la invitación, sino agradecer toda la gran ayuda que hemos tenido y la recomendación, así como la interacción cuando se necesitan discutir algunas cosas sobre la marcha. Y digo esto porque no siempre se tiene la información sobre en ese momento, y el tipo de práctica privada que desempeñamos nos exige y nos obliga a tener respuestas rápidas, y creo que con ustedes hemos logrado en serio que una gran complementariedad. Eh, el estudio de PET-CT con PSMA, que aunque yo no soy médico nuclear ni radiólogo, creo que hemos tenido ya suficiente información con respecto a cuáles son esas herramientas y hasta dónde podemos nosotros hacer uso de este estudio para poder no solamente percibir y tener una curva de aprendizaje, sino empezar ya a modificar y a tener un cambio de conducta con respecto a los tratamientos, pero sobre todo a esta gran diferencia que hemos tenido con respecto a algunas otras especialidades que ven cáncer de próstata. Eh, es bien conocido para todos nosotros que esta es una técnica que no es invasiva y que se ha relacionado más para el estudio y la indicación del cáncer de próstata, y no es más que por esta expresión de este antígeno de membrana que se observa y que puede estar presente en estos tumores de próstata. Sin embargo, también se ha podido ver en otras enfermedades, y pudiéramos decir que cuando nosotros vemos a un primer paciente con cáncer de próstata, que sabemos que es fundamental estadificar y poderlo clasificar muy bien para poder proponer las diferentes alternativas de tratamiento, es fundamental tener una idea mucho más objetiva y mucho más clara de cómo están las cosas, pero sobre todo cómo no están las cosas. Y me refiero a que muchas veces lo que necesitamos es descartar enfermedad más que poderla corroborar, sobre todo cuando se toman decisiones que tienen que ver más con la probabilidad de enfermedad más allá de la próstata. Este estudio sabemos que genera una distribución tridimensional que tiene que ver pues directamente con la observación y con la experiencia subjetiva de quien lo observa. Y esto para nosotros ha sido importante porque hemos aprendido dentro de estas imágenes semicuantitativas valorar cómo se expresa este marcador, por decirlo de una manera, y ya no utilizamos el concepto de hipercaptación, sino de sobreexpresión, lo cual me parece importante, pero son términos que se tendrán que ir valorando sobre la marcha y poder utilizar todos el mismo idioma. Algo que nos llamó mucho la atención algunos años cuando empezamos a utilizar el PSM, el PET-CT, pues sabíamos que en próstata no siempre era importante, no había muchísima experiencia, se utilizaron muchos radiofármacos, utilizábamos el acetato en un principio, en fin, teníamos una serie de dificultades, y curiosamente también en la bibliografía seguíamos observando que las organizaciones internacionales y más de las guías internacionales americanas, pues no estaban de todo aprobado por la FDA, y creo que esto nos generó cierto problema. Sin embargo, para fortuna de nosotros y de nuestros pacientes, fue un estudio que lo empezamos a hacer y le empezamos a dar una carga mucho más representativa, sin necesariamente seguir las normas con respecto a una aprobación de una organización internacional o no. Y históricamente, pues no estaba del todo categorizada fuera de los ensayos clínicos. Entonces, cuando nosotros analizamos cuál es el verdadero objetivo de estos estudios, muy desde el principio, sabíamos que cuando los pacientes habían sido operados y empezaba a haber algo de movimiento del antígeno prostático, y estoy hablando de cifras muy bajas, pues el objetivo principal era poder detectar esas recaídas bioquímicas tempranas por cirugía.
Y aquí había una serie de discusiones con los cirujanos y con los criterios de cuándo utilizar un tipo de tratamiento adyuvante o de rescate con radioterapia, y tenía que ver mucho con las concentraciones del antígeno prostático para ver si era compatible con poder solicitar un estudio y poder detectar estas recaídas desde el punto de vista imagenológico. Y también algo que fue muy, muy importante fue la discusión inicial que teníamos con los colegas de nuestro grupo, así como con los urólogos que veían cáncer prostático, era ver si se clasificaba cabalmente como una enfermedad de alto riesgo por todos los elementos que se revisan, y si esta enfermedad era localmente avanzada, y no solo por encontrar una adenopatía ganglionar, sino que hubiese algo de afección extracapsular temprano que catalogaría la enfermedad como una enfermedad de alto riesgo, y esto pues tiene una connotación completamente diferente con respecto a lo que se tiene que hacer, y no digamos la importancia de haber confirmado o descartado enfermedad ósea metastásica, que sabemos que en ocasiones se hacían estudios de gamografía ósea de manera normal. Sin embargo, creo que con esta herramienta podemos nosotros perfectamente estar tranquilos de saber cómo está ese hueso de primera intención y tenerlo como una situación de referencia. El título que se nos asignó de impacto e indicaciones me parece interesante, y desde el punto de vista de definición y de concepto, impacto no es más que un ataque violento de una cosa en movimiento contra otra. Me pareció importante mencionar esto porque algo en donde sí hemos tenido movimiento y en donde sí hemos tenido cierto grado de discusión, y a veces no estamos muy de acuerdo con respecto a los estudios que se solicitan, es que la percepción que nosotros teníamos como especialistas en radioterapia era muy diferente a lo que tenían los urólogos y los urólogos oncólogos o los cirujanos urólogos que tratan inicialmente el cáncer de próstata. Y esto no solamente tenía que ver con un aspecto relacionado a la estadificación, sino también tenía que ver algo con respecto a lo que los cirujanos hacen y que no les es tan importante como es para nosotros poder hacer una correlación y hacer una propuesta de tratamiento muy, muy personalizada con respecto a la distribución de dosis y con respecto a toda esta discusión que se tiene de las medidas preventivas. También algo que nos ayudó mucho el Departamento de Medicina Nuclear, tanto ustedes como el nuestro, y particularmente el doctor Miguel Murrieta, quien es un especialista joven, discutíamos mucho los casos y veíamos que había terminología que desconocíamos nosotros como radiooncólogos, y más cuando revisábamos los casos con ellos, de que no era siempre igual esas imágenes que se comparaban en equipos analógicos y digitales. Teníamos que ver algunas características de ruido que se observaban en las imágenes, algunas características de difuso, a veces las imágenes granulosas no tenían la misma resolución que otras, los algoritmos de reconstrucción pues era algo que nosotros como radiooncólogos tenemos cierta relación porque trabajamos con los físicos médicos, y todas estas características del fabricante fuimos también pues de alguna manera conociendo para poder hablar el mismo idioma, sobre todo cuando veíamos que eran equipos de otros lugares y que no siempre compartían estas características técnicas. Una cosa muy importante en el manejo de la radiooncología en el paciente con cáncer de próstata son las estadificaciones iniciales. Y si bien es cierto que no está del todo aceptado que debe ser un estudio para estadificación inicial, para nosotros en aquellos casos de alto riesgo o de grado intermedio alto, a mí me parece que sí es importante, porque venimos arrastrando desde hace muchísimos años, y ustedes lo pueden ver aquí dentro de los estudios de la RTOG, que son las organizaciones americanas de radioterapia oncológica. Desde entonces se venía definiendo que si había más de un 15% de probabilidad de riesgo por esta fórmula, que no es más que 2/3 del antígeno más el Gleason, etcétera, etcétera. Si esta fórmula estaba por encima del 15%, nosotros estábamos obligados a tener que irradiar de manera profiláctica los ganglios, lo cual nos generaba muchísima controversia, y también veíamos que en otras instituciones a nivel mundial no siempre utilizaban esta fórmula, y creo que para nosotros sí fue muy importante porque entonces resulta que el Gleason no solamente era el factor más importante, sino que a veces veíamos que el antígeno prostático podía estar elevado por diferentes causas, y aunque fuera un 2/3 de
de esta determinación, pues eso nos podía cambiar el porcentaje y tener que tomar una decisión muy arbitraria y no teníamos un conocimiento exacto de cómo estaban los linfonodos y su probable sobreexpresión. Y aquí fue donde hubo una gran controversia sobre la irradiación profiláctica y para nosotros era importantísimo no solamente poderlo confirmar o descartar, sino que si veíamos datos de sobreexpresión, pues era mucho más fácil para nosotros poder dar una dosis diferenciada en las regiones en donde había esa sobreexpresión y poder dar una dosis muchísimo más alta en esos ganglios o en esos linfonodos con sobreexpresión, en aquellos en donde se tenía que dar una dosis preventiva. Y esto, créanme, desde el punto de vista dosimétrico es importantísimo para poder lograr una dosis integral y total a la región de la próstata en estas segundas y terceras etapas. Hay muchísima información bibliográfica en donde se intenta ver cuál es esa distribución de la enfermedad y la implicación que ha tenido con respecto a la radioterapia y pueden ver ustedes pues cuáles son básicamente los grupos que nosotros siempre consideramos. Habitualmente nos vamos hasta las ilíacas comunes, no siempre es necesario incluir las regiones retroperitoneales, pero bueno, era fundamental tener un conocimiento claro de estas regiones para que todos los consensos también nuestros de contorneos fueran los mismos y que fuéramos los más cuidadosos en lograr una distribución que fuera lo más óptima y lo más cuidadosa posible. Aquí podemos ver parte de las investigaciones que se han hecho con respecto a estos subgrupos, no me voy a detener, pero vean la cantidad de características y situaciones que pueden haber y en donde hemos aprendido que los ganglios o las afecciones de esas lesiones positivas no siempre están o estaban donde pensábamos. Aquí vemos una distribución de dosis que hacemos todos los días en aquellos casos en donde vemos que hay enfermedad ganglionar. Ustedes pueden ver en esta primera imagen superior, ver cómo hay zonas que están mucho más enrojecidas, que es en donde esa distribución de dosis es mayor. Se puede ver cómo se hacen los mapas perfectamente de distribución de dosis, los histogramas, y en donde somos extremadamente cuidadosos en los órganos de riesgo que se pueden dar. También hemos hecho estudios comparativos de pacientes tratados con estas irradiaciones pélvicas y en donde vemos que inmediatamente el marcador es completamente diferente. No tenemos un cursor ahora para poder definir las cosas, pero eran pacientes que tenían una enfermedad retroperitoneal que ustedes pueden ver en la primera secuencia se observa y en la segunda pues prácticamente no. Entonces eso nos ha dado la tranquilidad de saber que la radioterapia a nivel ganglionar con estas dosis ha sido efectiva y habitualmente se ha mantenido controlados en esta localización. No quiere decir que no debamos explorar otras en donde sí hay posibilidades de que haya recaída. Sin embargo, en las que se han tratado con estas dosis nos sentimos muy tranquilos de que se ha obtenido el objetivo como tal. La discusión actual es qué tipo de paciente requiere hacerse un estudio para tener nosotros una certidumbre mayor de lo que nos puede dar ese estudio para poder modificar las tendencias, pero creo que sí es fundamental, sobre todo para nosotros, el saber qué tipo de paciente, qué tipo de equipo de imagenología tenemos y gente como ustedes en donde hemos trabajado y ha habido una intercomunicación, creo que es algo de lo más importante y sobre todo hacer los estudios comparativos de extensión para ver si hay algún tipo de correlación. En ocasiones el manejo de la hormonoterapia también determina qué tan importante es tener que hacer una irradiación pélvica profiláctica o no, y de ahí la importancia de hacer un PET. Y el seguimiento me parece que es fundamental, de donde a veces se cree que no es necesario tener una investigación de esta naturaleza, pero creo que sí es importantísimo y sobre todo cuando estas enfermedades se vuelven crónicas y cuando queremos evaluar las cosas en años, no hay nada como comparar con lo previo y no tomar decisiones cuando las situaciones ya eran preexistentes. Aquí tenemos un estudio en donde se puede evidenciar perfectamente esa sobreexpresión en en la parte lateral de la izquierda de la próstata. Es un estudio que hicimos con ustedes hace relativamente poco y vean ustedes cómo se ve perfectamente la zona y son casos en donde se han hecho resonancias previas y en donde es muy importante ver y fusionar esas imágenes para tener una representación perfecta y así fue. Se hicieron las biopsias dirigidas en esa zona, se pudo confirmar el diagnóstico y creo que es la manera en donde se puede utilizar el resto de las herramientas imagenológicas para hacer bien las cosas, no solo en la toma de biopsias, sino poder conocer el estatus de esa zona y si existe datos de afección extracapsular temprana, que en este caso sí había, y una probable afección de la vesícula seminal del lado izquierdo.
Con respecto a esta controversia de la irradiación pélvica profiláctica y el PET, para nosotros, insisto, es uno de los problemas muy, muy, muy frecuentes y en donde también desde el punto de vista de nosotros hay que saber qué equipo tenemos, qué tecnología, qué equipo de dosimetristas, los esquemas hipofraccionados y más aún en esta época del COVID en donde los tratamientos deben ser más cortos. Y también debemos tener muy presente cuál puede ser la comorbilidad, las condiciones intestinales del paciente, la misma sintomatología urinaria y la preferencia del paciente, porque en ocasiones pregunta qué tan importante es hacer este estudio cuando en realidad no se va a modificar la estrategia de tratamiento. Los criterios de evaluación post-tratamiento con PET es una cosa muy importante para nosotros. Hay muchos pacientes que se tratan como terapia primaria y la realidad es que siempre estamos acostumbrados a hacer estudios de pacientes operados, pero no de pacientes radiados. Y quiero presentar un caso muy rápido donde este paciente de 62 años tuvo un antecedente de hiperplasia, pero tuvo un antígeno de 18 en el 2014, su Gleason fue de 6, 4 más 2, y bueno, finalmente se le dio una quimioterapia, una hormonoterapia de inducción neoadyuvante. Y sobre todo, vean ustedes cómo se dio un tipo de tratamiento radical posteriormente. Y bueno, lo que les quiero decir con esto es que viene la secuencia de los antígenos de próstata como tal, y en noviembre del 19 tenemos 0.14 y después con PETs inclusive hasta 19, y el hecho de que haya sobreexpresión en la próstata no necesariamente quiere decir que haya enfermedad. Entonces creo que son una de las cosas importantes que se deben tener presentes, en donde también la caracterización de esa sobreexpresión es fundamental, los niveles y la comparación antes de tomar una mala decisión, porque hay que saber que el paciente tiene próstatas y que va a expresar esa sobreexpresión y que va a expresar esa actividad o esa zona hipermetabólica durante la próstata. Aquí tenemos imágenes como representativas de zonas que con equipos analógicos y digitales hemos aprendido. Y bueno, pues vemos que aquí las imágenes del 17 contra del 19 es diferente. Eso es una cosa que los nucleares lo saben muy bien y ustedes también. Y bueno, pues simplemente imágenes que hemos comparado con respecto a zonas más allá de la región de la próstata y en donde vemos cómo hay zonas que hay que tener cuidado, que no solamente porque se sobreexpresen significa que puede haber algo de actividad o no. Creo que con esto redondeamos la conversación y creo que sí es fundamental tenernos como una idea que para nosotros desde el punto de vista radiooncológico, fuera de las etapas muy tempranas de bajo riesgo, creo que es un estudio fundamental para poder estadificar con mucho, mucho cuidado y sobre todo estos estudios de comparación que se hagan siempre con los mismos grupos, que la conducta radiooncológica ha cambiado y que trataremos de ser mucho más cuidadosos y sobre todo la optimización de dosis con la nueva tecnología podemos hacer esto y apoyados con el PET, pues qué mejor de poderlo dar de una manera óptima y segura. Pues les agradezco mucho su atención y espero que esto pueda ser de utilidad para el resto de los colegas y sobre todo les agradezco mucho la oportunidad de haber presentado esta investigación.